Continuamos en Quienes Quieren a través de Diamante FM 98.7 TN1. Nos acompaña este día la diputada Ana Olivera del Frente Amplio. La quiero llevar a cuestiones que hoy se están justamente manifestando como reproches a la administración en la cual usted estuvo con Marina Arismendi como ministra. Dicen desde el actual gobierno que ustedes no controlaban determinadas cosas, como por ejemplo que se les pagaba a las ONG un determinado monto para que ellos a su vez vayan y lo vuelquen en arrendamientos. Estas ONG no vertían esos dineros. Después el Ministerio de Vivienda terminaba haciendo la garantía. En definitiva, en palabras que manifestó el director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social, actual Martinelli, en BTV, para él era una apropiación indebida con esto que estaba ocurriendo. ¿Se les pasó todo esto por adelante? ¿Habían 18 o 20 alquileres que no se pagaban y ustedes no lo veían? No creo que sea así. En primer lugar, quiero señalar que esta noticia que cundió hace 2 domingos, con un titular que yo creo que generó alarma pública, porque si usted lee, ¿no? Desvío millonario de fondos en el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Usted no piensa que yo me lo llevé para mi casa? Hablan de 9 millones de pesos. Sí, eso adentro. Es millonario. Eso es adentro, ¿no? Pero el titular es ese. Las auditorías verificaron, dan los primeros resultados. Las auditorías ese domingo no habían comenzado aún. En segundo lugar, dan 3 temas, y en esos 3 temas dice no había controles. Entonces, en realidad, no solamente tienen por qué creerme a mí, obviamente, nosotros tenemos en este momento, teníamos, mejor dicho, convenios con 100 instituciones, entre organizaciones sociales, cooperativas sociales y fundaciones. Correspondientes a 278 convenios. Por lo tanto, esto implicaba en diferentes áreas, ¿verdad? O sea, los convenios por personas en situación de calle son 60, había convenios por Uruguay Trabaja, convenios por el programa Cercanías, convenios por los programas de atención en todo el territorio, los llamados SOCAT, Centros de Orientación y Atención. De estos convenios, las transferencias serán por diferentes cosas. En cada uno de esos convenios, supóngase que, por ejemplo, en Uruguay Trabaja tienen que comprar herramientas, o sea, tienen que presentar las boletas de que compraron las herramientas. En el caso de los refugios, usted podía o no alquilar, no en todos los casos. Un recibo. Entonces tiene que presentar el recibo, tiene que presentar el recibo de la comida. ¿Ustedes no veían esos recibos? Pero claro que se veían, no solo se veían. Sergio Reyes, el secretario general de ANON, de la Asociación de las ONG, dice, nosotros tenemos doble supervisión. Dice, la supervisión técnica de que cumplimos con los objetivos del programa y la supervisión de que tenemos que presentar boleta por boleta. Yo el otro día le decía a usted, no hay 9 millones. Yo le decía, sí. Yo creo que vamos a ver qué resultado les da. Usted no le crea a los 9 millones que no están. Yo creo que si hay 9 millones que no están, hay 9 millones que no están, que no son solo de alquileres, que es de la organización social a la que nosotros le hicimos denuncia penal, que consta, como usted dice en mi tablet, que dice algo así. Estimados, adjuntamos un cuadro con los convenios vencidos sin rendición terminada. Eso suma 107 millones de pesos pendientes de rendición. ¿Qué quiere decir esto? Que yo le traslado a una institución cuatrimestralmente unos fondos. ¿Eso que está leyendo, de quién a quién va? Eso es un mensaje de mi directora general, de la directora general nuestra, dirigida a Pablo Bartol, a Nicolás Martinelli, con copia a Marina Arismendi y Ana, dice Pesano, esa soy yo, después dice Ana Olivera. ¿Qué fecha tiene ahí? Tiene fecha 13 de enero de este año. O sea, usted a Bartol el 13 de enero de 2020 le llegó un mail diciéndole esto. Diciéndole esto, mucho más que esto, porque dice, le adjunto un cuadro. El cuadro es una sábana, ¿verdad? Donde hay ONG por ONG, cuánto dinero se le transfirió, cuánto rindió, qué boletas, cuánto de esos gastos se le aceptaron, o sea, que allí hubo boletas que se le devolvieron para atrás y cuánto debe por rendir. O sea que si había desvíos ustedes los vieron y los denunciaron. Entonces, en primero de todo, las 2 primeras filas tienen un verde grande que dice que esa institución es la que fue denunciada, son casi 9 millones de pesos que debe, que no es solo de alquileres, también es de salarios, de comida. O sea que si hubo desvío de fondos, ustedes lo denunciaron.
Entonces, Sí. las otras no están denunciadas porque las otras acá le explicamos. Se cobrará, tenemos las cartas firmadas, hay todo un procedimiento de cómo es decir, por algo no se habla de 107 millones de pesos. Y se dice, de esos 107 millones, lo único irrecuperable son los de calle de la asociación, lo voy a decir porque salió públicamente en todos lados, Solidaridad, que no cumplió con el convenio, dejamos de contratarla, esos 9 millones no se recuperan, hicimos la denuncia penal. Después de esta, hicimos una segunda denuncia A ver, para penal. entenderlo, diputada. ¿Sí? Usted dice que lo que el gobierno está denunciando hoy por ustedes no es novedad, ya lo habían denunciado ustedes. No. Estoy diciendo, nosotros denunciamos a 2 organizaciones, esta y otra que denunciamos el 26 de febrero, en esa claramente, y esa organización, estoy casi segura que se refiere Martinelli cuando habla de 15 alquileres sin pagar. Y de apropiación ¿Sabe indebida. por qué? Y de apropiación indebida. ¿Sabe por qué? Porque el 5 de febrero los trabajadores vinieron a decir que uno de los integrantes de la comisión directiva de esa ONG estaba haciendo Entonces, una no es- maniobra con los alquileres, presentaba la misma boleta. Entonces no es un por los dos. descubrimiento de este gobierno, Entonces, ustedes ya lo habían esa descubierto. denuncia penal también la hicimos. Nosotros hicimos 2 denuncias penales. Y acá, esta sábana a la que yo hago Sí. mención, es dinero que se va recuperando. O sea que aquí podía haber algunas que no hubieran pago el Entonces, alquiler, a ver, pero la pregunta concreta es, ¿el sí. gobierno no descubrió algo? ¿Ustedes ya lo habían descubierto esto? El gobierno tiene un sistema de contralor de las rendiciones de cuenta que le permite detectar, que eso es lo otro que le explicamos acá. Nosotros le decimos que en un momento tuvimos atraso, le decimos eso. Esto se hizo por el alto número de convenios que se gestionan cuyo control se iba atrasando, en particular cuando era manual. Desde el año pasado tenemos un nuevo sistema informático que simplificó y agilitó la gestión, lo que mejoró también los controles. Por eso pudimos no solamente tirar esa sábana y que se sepa las facturas que se la aprobaron y las facturas que deben rendir, sino que además de todo eso, antes de este correo hubo otro correo donde figura el nombre completo de cada trabajador, la cantidad de estas ONG. O sea, usted desvío de fondos no admite ninguno. Sí, admito los desvíos de fondos de las denuncias penales y puede haber nuevos porque en este mismo correo... ¿Usted favoreció le digo, a ONGs amigas suyas en esto? En este mismo correo le digo que hay otras 4 a las que le mandé un correo electrónico porque tienen que Sí. devolver dinero y hay una que se va a ser Para intimada. calificar todo, ¿alguna de estas ONGs amigas suyas, usted favorece a alguien, Estas tiene un vínculo con ONG, alguien? no tengo ningún vínculo personal con ninguna de ellas. O sea, de pero amiguismo no se puede hablar independientemente acá. de esto, le quiero decir algo que es muy Sí. importante. Porque el otro día una periodista, cuando le hablé de proceso licitatorio, me dijo, pero si ustedes no licitaban. Sí, claro, que estas ONG están por licitación, que se hace un llamado a licitación. Justamente lo que están denunciando hoy el SUTIGA y varias de las organizaciones es que las licitaciones están cesando, que termina la licitación el 31 de mayo y que el proceso licitatorio que habíamos iniciado nosotros se interrumpió. Claro que licitamos, claro que, y aparte, Le la pregunto, licitación, sí. le quiero decir algo, Sí. las autoridades políticas nunca intervenimos en las licitaciones, en ningún ámbito Le pregunto del porque usted Estado. recién dijo, la gente piensa que yo me quedé con esta plata. Por eso le Sí. pregunto concretamente, ¿estos no eran conocidos suyos, amigos suyos, gente que esté Esta vinculada a gente, usted? Estas instituciones presentaron una propuesta. Esa propuesta es una propuesta también socioeducativa, laboral. En el caso de los refugios, porque nosotros, y esto lo conversamos una vez, yo le decía a usted, los refugios no pueden ser la calle sin techo. ¿Tá? ¿Qué implica esto? El director general ha dicho cuánto cuesta un refugio. ¿Ah? ¿Por qué cuesta tanto un refugio? Seguramente una pieza de hotel sale menos. Ahora, el acompañamiento que le dedica ese sociólogo, ese psicólogo, ese asistente social, ese educador social que está allí en el refugio, que busca insertarlo en el mundo del trabajo, que lo acompaña cuando hay un problema de adicciones, que lo acompaña cuando hay una patología psiquiátrica, todo eso cuesta. O sea, usted no está de acuerdo con poner gente en trabajan. hoteles, entonces. Yo creo que hay algunas personas que tienen autonomía para estar cuando es transitoria la situación,
¿ah? Y otros no. Creo que hay otras personas que esto está porque conocemos la trayectoria de muchísimas las personas que están en calle, que inclusive hay dispositivos que aún no han sido creados para esas personas. ¿Siente ¿verdad? que la están difamando con todo esto? Yo creo que hay un manto de duda, que hay mucha gente que está convencida que algo de todo esto debe haber, que hay mucha gente, esto le hace daño a la política, digo yo, a la concepción que se tiene sobre las y los políticos, a las instituciones, y también hay daños personales, ¿verdad? En los entornos, porque esto afecta a nuestra familia, como en todas las cosas de la vida. Entonces, en realidad, uno tiene que estar permanentemente explicando de qué se trata. ¿La se siente A mí, difamada usted? Es muy complejo. ¿Sabe que yo lo pensé mucho ese domingo? ¿Ah, sí? Después de la... Porque mucha gente dice, tendrías que hacer la denuncia. ¿Y? Y yo miro y es muy cuidadoso después el texto, ¿verdad? De algo que me doy cuenta yo, y aparte encima en algo no, que... pero no solamente por eso, por lo que se está diciendo desde el gobierno y demás. Pero fíjese que si usted lee lo que se dice, bueno, en realidad no sabemos si esto es responsabilidad de las autoridades, de algunos directores, de algunos funcionarios. Entonces todos estamos implicados. ¿Piensa o pensó en hacer alguna denuncia penal vinculada a todo esto? Vinculado con todo esto, mirado las declaraciones que se han hecho, todo es en términos condicionales. Por eso no lo hace. No, por eso no lo hago. Creo si no lo haría. Creo que hay una cosa clara. Nosotros, inclusive una diputada que no es ex diputada que no es Frente Amplista, lo decía en otro programa periodístico, no se pueden hacer anuncios de algo que no sabemos porque todavía no investigamos. O sea, lo correcto sería hacer la investigación cuando terminen las auditorías, decir, la auditoría dio este resultado y esto amerita o no amerita una denuncia. Hoy lo que hay es un manto de duda sobre qué, sobre las ONG amigas, hay también sobre las propias instituciones, porque en el momento en que se están cerrando los convenios, hablar y terminar igualando, ¿no?, a todas las instituciones, aquí hay instituciones confesionales de las más variadas y no confesionales, feministas y no feministas, hay de todo un poco. ¿Es como la embestida baguala esto para ustedes? Piensen esto en medida país. ¿Esto no es como la embestida baguala para ustedes esto? A ver, si usted me pregunta si yo no me lo esperaba, le mentiría realmente. Esto se lo esperaba. Creo que en los 5 años que pasaron, el Ministerio de Desarrollo Social estuvo permanentemente golpeado con temas en los cuales se fue construyendo esta idea de que algo raro acá hay. Y por más que nosotros decíamos que el Tribunal de Cuentas te observe, no quiere decir que estés cometiendo una ilegalidad, que estés cometiendo un delito. Yo lo ejemplifico con un tema muy claro, porque con esto hicieron denuncia penal que fue archivada. Es el tema de los boletos para los muchachos de Jóvenes en Red. O sea, una de las denuncias era, se le da boletos a personas que no son funcionarios. Era una observación, estuvo entre las cosas que se dijeron públicamente, hubo alguien que fue a hacer la denuncia penal, y después nosotros que no teníamos interés en estar observados todo el tiempo, cuando conversamos con el Tribunal de Cuentas nos dijo, ¿sabe lo que pasa? Que usted lo ponía en este renglón presupuestal y en realidad había que ponerlo en este otro renglón presupuestal. Entonces, ¿dónde está el delito? Por eso le repito. Ni siquiera la falta administrativa. Por eso le reitero. ¿Entiendes? Ahora, después de eso vino la campaña electoral. Salvando los partidos. ¿Es la embestida baguala de ustedes esto? Vino la campaña electoral, donde la campaña electoral era que le dábamos dinero a los vagos, es decir, que teníamos a la gente agarrada con las transferencias. Ahora resulta que las transferencias no eran tan grandes, pero en aquel momento se hablaban cifras. Pero póngale nombre, ¿es embestida baguala o no? Yo creo que hay un ataque sistemático dirigido hacia el Ministerio de Desarrollo Social, que las auditorías fueron anunciadas en la campaña electoral, que en la primera entrevista que le hacen al ministro, el ministro dice que va a haber auditorías. Es decir, lo que no me esperaba es que se saliera con acusaciones antes de hacer las auditorías. ¿Pero es maniobra política entonces? Yo creo que, no sé si definirlo de esa manera, sinceramente. Lo que creo en todo caso... A ver, usted dice, la esperábamos, la veíamos, no se hizo. Yo creo que hay una cosa de enchastre que empieza por ese titular del diario,
que no es lo que dicen las autoridades, ¿verdad? Y en segundo lugar, creo que las autoridades, y en particular la Dirección General de Secretaría, ha salido, dice con mucho respaldo, a hacer denuncias que aún no han sido demostradas. ¿Lo de las autoridades Por lo tanto, es en Chastre también? Yo creo que han sido cuidadosas en decir podría ser, quizás. Está bien, pero yo le más doy es... otro ejemplo. No, pero a ver, en un vamos programa con... televisivo le dicen al ministro, ¿usted ha encontrado cosas serias en el ministerio, verdad? Y el ministro dice, sí. Dice, pero usted va a hacer las denuncias penales en caso que sea necesario. Sí, con eso se armó de que, ¿no? Públicamente hubo 2 días seguidos diciendo que el ministerio iba a hacer denuncias penales, con dos frases. Entonces, yo creo que acá... La pregunta concreta es esta, sí, diputada. sí. ¿El actual gobierno es parte de esta campaña de Enchastre o no? Yo creo que estaba entre sus objetivos en forma permanente, no solamente vinculado al MIDES, porque estuvimos conversando antes si hubo fracaso o si no hubo fracaso. Eso está bien, pero si hay herencia o no hay herencia. Somos parte de eso, sí, que tiene que ver con demostrar que el Frente Amplio no pudo gestionar, golpear a uno de los buque insignia como es el Ministerio de Desarrollo Social, creación de esta fuerza política con una determinada concepción de lo que son o lo que deben ser las políticas sociales. Mientras tanto estamos discutiendo, porque también yo he dicho que aquí esto que estuvo una semana entera prácticamente o más en la opinión pública, mientras estábamos discutiendo una ley de urgente consideración que modifica el Código Civil, el Código Penal, entonces, el Código de la Infancia. Ahí va la pregunta de cajón. ¿Esta campaña de Enchastre que usted vislumbra es una bomba de humo para tapar la ley de urgente consideración? Yo creo que hay en todo ¿Sí esto o no, mucho diputada? humo. No, las cosas no son sí o no. ¿Cómo creo que si no hubiera matices sería terrible la vida. Para que quede claro el concepto. Para que quede claro sí, el concepto, yo creo que todo esto, sí, es decir, se pone sobre la mesa como otros temas en el mismo momento en que se están discutiendo en el marco de una ley de urgente consideración una cantidad de transformaciones que responden a un programa de gobierno, sin duda alguna. Sí. Es decir, que los reclamos, las denuncias que se están haciendo respecto a qué cosas están allí incluidas no tienen la misma trascendencia que tienen estos titulares, y en segundo lugar, que hay otras urgencias que son las que mencioné, estas de que tenemos que mirar estratégicamente el mundo del trabajo, que tampoco están sobre la mesa. Para el del barrio, capaz que con tanta explicación le quedó un poco perdido. Le digo, esto es lo mismo, la misma sensación que tuve cuando salí a contestar los de la Casa de Salud, ¿no? Cuando lo de la Casa de Salud, en vez de la pregunta, bueno, sí o no, ¿qué pasó? Hay 2 casas de salud, ¿qué pasa así? Es decir, sale la historia de la cantidad de casas de salud y del Estado, el informe que nosotros habíamos dejado. No se dice que en realidad no funcionó la comisión que dijeron que iban a integrar para analizar esto. El del barrio estaría llamando ahora, mandando mensajes, o capaz que lo está haciendo, diciendo, no lo entendí. Lo que la diputada está diciendo es que hay una campaña de Enchastre, ¿sí o no? Sí, perfecto. Lo digo claramente en las cosas que expliqué. Que el gobierno es parte. Yo digo que ¿Sí hay o no? Primero que nada, el titular no es... Eso ya lo dijo, está bien, pero el gobierno es parte o no. Segundo, el gobierno hace una conferencia de prensa donde ratifica lo que dice el titular de denuncias que no ha podido comprobar. Por lo tanto, está continuando una campaña que comenzó hace mucho tiempo vinculada con... Claro, pero lo digo en el Twitter. No. Esa campaña de Enchastre Perdón, ¿quiere disimular como bomba de humo la discusión de la ley de urgente consideración? Yo creo que hay muchas cosas que están... Pero sí o por no eso yo decía, no solo. Si es eso, no solo. Por eso yo le hice mención, por acá tengo en mi tablet otros datos. Ahí el barrio lo entendió, ¿vio? Ahí lo captó. Dice, por ejemplo, en este contexto, muchos de los convenios del programa del MIDES vencen el primer semestre del año 2020, por lo que a fines del 2019, y tal como lo establece la normativa vigente, se abrieron licitaciones públicas para aquellas organizaciones sociales que cumpliesen con los requisitos establecidos y pudieran postularse. Entonces dice... ¿Qué servicios no van a continuar? Imagínense,
Nos referimos a, por ejemplo, a los servicios que componen, que no se abrió la licitación. El sistema de respuesta en violencia basada en género de mujeres. El servicio de atención a mujeres en situación de violencia basada en género, el programa Tobilleras. El equipo territorial de Montevideo del dispositivo de articulación. Los equipos de atención a varones que ejercen violencia. Las autoridades estimaron la licitación que debía iniciarse a partir del 1 de mayo y daría continuidad a este servicio por 2 años. Sí. Situación similar atraviesan 250 trabajadoras y trabajadores del programa Cercanías, el cual brinda atención aproximadamente a 1.600 familias. No es solo los trabajadores. En situación de pobreza extrema y cuya permanencia no está asegurada, en tanto la licitación que daría continuidad no fue publicada para que las organizaciones interesadas en gestionar dicho programa se presentasen. La mitad de estos convenios tienen fecha de finalización 31 de mayo y el resto termina en diciembre. Le quiero hacer una pregunta concreta. Y después siguen otros convenios. Entonces, usted tiene una herramienta. Las ONG están bajo sospecha, vamos cerrando convenios con estas ONG, decimos que las ONG no eran controladas, decimos que no brindaban buenos servicios, decimos que manejaban los dineros de determinada manera, entonces todo va cerrando. ¿Usted tiene una herramienta como parlamentaria que es la interpelación? ¿La piensa usar? Este tipo de cosas, y creo que por suerte la bancada lo trabaja muy bien, se decide en la bancada. ¿Usted promovería que la bancada estudie una interpelación? En este momento nosotros tenemos la ley de urgente consideración que el lunes 25 de mayo comienza a ser votada en el Senado. Yo estoy integrando... Le cambio la pregunta. ¿Usted descarta interpelar al ministro Barta? En este momento no descarto ni afirmo. En esto del barrio creo que hoy tenemos otros temas que son los que ocupan a la bancada. Tenemos la ley de medios, ni más ni menos, que entra por diputados. Vamos a tener en junio el ingreso de la rendición de cuentas y el presupuesto. O sea que usted imagínese el conjunto de temas que está abordando hoy. ¿Qué es lo que se ha hecho en estos días? Se llama a las comisiones, a las autoridades. De hecho, las autoridades fueron llamadas a la Comisión de Derechos Humanos. Sobre estos temas se les ha preguntado. En ese momento, cuando fueron a la Comisión de Derechos Humanos, había áreas donde todavía no se habían nombrado siquiera los directores en el MIDES, porque de eso no hablamos, de la transición, ¿verdad? O sea, nosotros tuvimos una transición con el ministro, el subsecretario, el director general. Me deja un apéndice de la pregunta que ya nos tenemos que ir. Los directores fueron nombrados. Hoy no tiene interpelación. ¿Le parecería bueno que en algún momento haya una interpelación para que las actuales autoridades expliquen esto? Seguramente si nosotros tenemos los elementos para hacer una interpelación, la hacemos. Para hacer un saludo a la bandera, no la hacemos. A diferencia de acusar, lo que le leí recién es lo que afirma un sindicato que tiene reunión, que tenía una reunión esta semana en la Asamblea. A las tres autoridades máximas del Ministerio de Desarrollo, a Bartol, Castaindebat y Martinelli. En general no es llamar, o sea, a ver, hay muchas maneras de hacerlo. Cuando fui subsecretaria, muchas veces concurría a las comisiones, que fueron casi interpelaciones, ¿no? El actual presidente de la Cámara de Diputados nos convocó a una reunión de 9 horas sobre el tema del Tribunal de Cuentas. Y le pidieron comisión investigadora del Frente Amplio que votó que no. Todas las cosas que plantean la comisión investigadora estuvieron todas absolutamente respondidas en esas 9 horas de comisión. También fuimos interpeladas por otros temas. Entonces, en realidad, yo creo que uno tiene que hacerlo cuando piensa que puede con claridad definir. Hoy estamos a 2 meses, tenemos que ver cómo se plantean. Hay planteada en la ley de urgente consideración que eso no está entre los que el actual ministro planteó sacar, el tema de una reorganización interna del ministerio. Creo que hay una serie de pedidos de informes que han hecho varios legisladores para conocer en qué consiste, para conocer qué pasa con los programas, para saber qué pasa con el programa Uruguay Trabaja, que aún no ha sido convocado. Es decir, para una serie de cosas, es decir, en la medida que vayamos obteniendo las respuestas de los pedidos de informes, seguramente vamos a ir conformándonos una idea de qué es lo que está sucediendo en el ministerio. Yo siempre aplico una frase que no es muy original, que es vísteme despacio que estoy deprisa,
me gusta dar esos pasos. Le mostraba, usted me preguntaba si los Twitter los escribía yo, les decía, me cuesta tiempo, pero le puedo mostrar que los escribo, los corrijo. Cada uno tiene sus obsesiones. Diputada Ana Olivera del Frente Amplio, gracias por ser parte de Quién es Quién. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Gracias a ustedes por acompañarnos en un programa más. Les recordamos, como siempre, hora principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas a través de TNU. Dios mediante, entonces, nos encontramos en un próximo Quién es Quién. Gustavo Vanescayan, quien le habla de salud, le recuerda que esto ya es historia.